Hola, otro video de Pablo el Contador. Hoy vamos a hacer barritas de cereales caseras. Los ingredientes que vamos a usar son azúcar mascabo, melaza de caña, aceite de coco, miel, cacao, 100 gramos de almendras, 100 gramos de nueces, 100 gramos de castañas, 200 gramos de avena en copos grandes y frutas secas, que pueden ser, ahí yo tengo frambuesas, pero pueden ser pasas de uvas. Lo primero que vamos a hacer para hacer las barritas de cereales es agarrar las frutas secas y cortarlas en forma grosera para que cuando armemos la barrita podamos sentir bien las frutas. Ponemos todos los cereales en una cacerola de fondo grueso o en una sartén de fondo grueso donde lo vamos a cocinar al fuego más o menos por 20 minutos. Primero los mezclamos bien y después los llevamos al fuego. Ahora cuando los ponemos en el fuego le agregamos 2 cucharadas de aceite de coco. Si no tienen aceite de coco o no quieren usar, le ponen aceite vegetal común. Ponemos el fuego en fuego medio. Y ahora lo que tenemos que hacer es ir cocinando los cereales hasta que se tuesten. Depende mucho de la sartén y el fondo de la sartén de cada uno, pero más o menos va a llevar unos 20 minutos. Ustedes lo van revolviendo de a poco para que no se quemen y se tuesten todos en forma pareja. El olorcito a fruta seca tostada es riquísimo. Seguimos moviéndolos para que no se quemen. Mientras se tuestan las frutas secas, agarré una fuente que es donde lo voy a armar, la enmantequé y le puse un poco de papel manteca y también lo enmantequé, porque ahí es donde vamos a armar después las barritas de cereales. Bueno, ahora le vamos a agregar, para poder juntarlos, 2 cucharadas de melaza de caña, una cucharada de miel, una cucharada de azúcar, 2 cucharadas de azúcar mascabo. Vamos revolviendo y esto lo que va a hacer es que se unan todos los cereales y las frutas. En este momento le agregamos las frutas que teníamos. Mezclamos todo bien. Y estas frutas le van a agregar un poco de acidez. Y ahora le agregamos una cucharadita de cacao 100%, que le va a realzar un poquito el sabor y le va a dejar un saborcito a chocolate. Mezclamos todo bien. Ven que esto ya se está pegando. Así que ahora lo sacamos del fuego y lo ponemos en la fuente. Y cuando se seca, todo el azúcar y la melaza que le pusimos lo va a aglutinar y va a dejar todo pegadito. Así que ahora lo ponemos en la fuente. Bueno, ahora tiramos toda la mezcla esta en la
fuente. La desparramamos bien. Y ahora agarramos una tabla o algo pesado, lo ponemos arriba y hacemos presión para aplastarlo. Lo compactamos bien. Bueno, esto así como quedó ya compactado. Ahora lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar y una vez que se enfría cortamos las barritas, las envolvemos y listo. Lo sacamos, lo ponemos arriba de una tabla y ahora lo que vamos a hacer es cortarlos. Ven que quedó durito, más o menos unos 3-4 centímetros. Y ahora de esta forma. La sacamos y ahí quedó la barrita armada. Ahora lo que yo hago es envolverlas en un film de plástico y las guardo en un tupper. Bueno, espero que les haya gustado la receta, lo pueden hacer, me dejan un like en el canal, suscríbanse, compartan el canal y hasta la próxima, chao.